Muy bien, muchas gracias, Fermín. Gracias, Sandra, también por tu excelente presentación. Es para mí también un honor presentaros esta segunda parte de la charla, esta parte que trata sobre el abordaje logopédico en pacientes con demencia y además, bueno, este segundo título, ¿no?, que les he propuesto aquí a los compañeros, que es este enfoque ecológico, ¿no? Porque me parece muy interesante tratar esta intervención logopédica o este plan de tratamiento hacia estos pacientes con demencia o con deterioro cognitivo desde un enfoque asociado a las necesidades individuales y a las capacidades y habilidades individuales y, digamos, acercándonos no solo al propio paciente, el enfoque con el propio paciente, sino a las necesidades de su entorno, de sus cuidadores y de sus familiares. Es por ello que he querido añadir este segundo título con enfoque ecológico. Para empezar, también me gustaría hacer un poquito de contextualización sobre lo que vamos a tratar. No repetirme a Sandra porque me parece excelente la contextualización y todo este marco teórico que nos ha hecho, pero sí me parece interesante recordar lo que significa este término, la senescencia, como un término que aborda el proceso de envejecimiento celular propio de cualquier persona. La población de personas mayores de 60 años, digamos que está creciendo con una gran rapidez, ¿no?, a comparación de cualquier otro grupo de edad. Esto se debe a varios factores, entre ellos el descenso de natalidad, el descenso también del número de hijos por familia, la mejora farmacológica y en medicina y, por supuesto, la mejora también de la calidad de vida. Por tanto, nos encontramos que efectivamente la población se va envejeciendo y con ello se incrementa el riesgo de padecer un deterioro cognitivo y más allá, pues también una enfermedad como es la demencia, ¿no? Sandra ha dado ya la cifra, ¿no?, de ese 16% de la población, pero me atrevería también a centraros, a comunicar que se espera, ¿no?, que entre un 25 y un 30% de la gente mayor de 85 años tenga algún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Con lo cual me parece importante resaltar la necesidad que tenemos actualmente de destinar recursos de investigación y recursos terapéuticos para tratar todas aquellas necesidades que puedan presentar estos pacientes. El proceso de envejecimiento en sí conlleva o produce una pérdida en la eficacia del procesamiento de las operaciones mentales, ¿no? Cuando hablamos de esta pérdida de la eficacia de estas operaciones, estos procesos cognitivos, hablamos de la atención, hablamos de la memoria operativa y hablamos del control inhibitorio. Y estos son procesos importantes que tienen como consecuencia esta dificultad en el funcionamiento de la comunicación y el lenguaje. A lo largo de la vida se afectan aspectos lingüísticos y a grandes rasgos destacaría dos que a todo el mundo en mayor o menor medida por el hecho de hacernos mayores y de envejecer vamos a tener alguna alteración, alguna dificultad lingüística y comunicativa. Una sería en la organización de la información temática narrativa y con ello estaremos todos de acuerdo que las personas más mayores hay como dos efectos que pasan muy desapercibidos, ¿no?, pero que nosotros como logopedas o fonoaudiólogos o estudiantes pues ya nos fijamos y nos llama especialmente la atención. Y uno es este efecto tener la palabra en la punta de la lengua, ¿no?, que técnicamente sería presentar una anomia. Esto con el tiempo parece que sucede más, sin que tengamos un episodio, un ictus, un problema ya más grave, ¿no? Pero esta es una de las percepciones lingüísticas que pues solemos tener presente. Se incrementa esta percepción de tener la palabra en la punta de la lengua o bien este proceso de anomia. Otro de los síntomas que de por sí aparecen con la edad a nivel lingüístico es
las parafases, ese cambio en la estructura fonológica, ¿no? Y esto más adelante os explicaré también el por qué pasa. Pero ya curiosamente nos vamos a recordar estos dos factores de que por sí, sin tener ninguna patología determinada o diagnosticada, son efectos lingüísticos que ocurren con el paso del tiempo. Se entiende como demencia, no lo voy a hacer mejor por supuesto que Sandra, pero sí que se entiende como demencia este síndrome neurodegenerativo complejo de alteraciones intelectuales que compromete el buen funcionamiento en áreas del desarrollo humano, y esas áreas pues son las que aquí presenté. Tenéis el área cognitiva, el área psicosocial, el área lingüística, emocional, perceptiva y motora. Como ya hemos dicho, la población envejece y cada vez es mayor el número de personas en la población que viven muchos años, ¿no? Y la demencia se sabe que está íntimamente relacionada con este proceso de envejecimiento, ¿no? Por lo tanto, a mayor número de personas mayores, mayor es el riesgo de padecer una demencia. La clasificación de las demencias la ha hecho Sandra, simplemente resaltar este gran grupo, ¿no?, de demencias, esta enfermedad de Alzheimer como número 1, como ya ha explicado con sus componentes lingüísticos, la demencia vascular asociada a enfermedades de vasos sanguíneos, la demencia por cuerpos de Lewy cuando hay un cúmulo de esta proteína, las demencias frontotemporales cuando se asocia además una degeneración de las neuronas en los óvulos frontales y temporales, y las demencias mixtas, ¿no? En cualquier caso, ante estas demencias, siempre me gusta resaltar que es muy importante conocer el tipo de demencias, clasificar el tipo de demencias, es muy importante conocer el diagnóstico, pero también es muy importante conocer cómo afecta esta demencia a cada persona y a cada contexto familiar. Porque una misma demencia, una misma patología no tiene la incidencia o el impacto en un mismo núcleo familiar. Y esto es importante, siempre lo resalto cuando hacemos cualquier categoría o clasificación. Digo, sí, es cierto, es necesario hacer un diagnóstico y es muy importante conocer el diagnóstico para también prever cuál va a ser nuestro plan de tratamiento o incluso el pronóstico. Pero en cualquier caso vamos a recordar siempre que ante cualquier enfermedad o cualquier patología que curse con alteraciones del lenguaje y de la comunicación, vamos a tener muy presente cómo afecta esta patología al núcleo familiar y a los cuidadores y no solo al propio paciente. Si nos tenemos que plantear un abordaje logopédico, vamos a tener que tener presente desde el inicio en qué momento está el paciente. Y ahora hablo del paciente, es decir, cualquier patología, en este caso una demencia, que es el tema que nos aborda hoy, pasa por diferentes estadios, ¿no? Es importante tener claro de una forma más general las 3 fases por las que puede presentar o estar el paciente, ¿no? Una fase inicial en las que las características más generales son cuando los pacientes refieren o los familiares refieren que empiezan a olvidar aquello que ha escuchado, que ha visto o que ha pensado recientemente. Y esto es importante porque la afectación, como hemos hablado a nivel de función cognitiva de la memoria, parece ser que nos da los primeros indicios a través de la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo. Para estos pacientes es mucho más fácil explicar, ¿no?, su infancia y sus anécdotas más como registradas con anterioridad, que no lo que está sucediendo en el día de hoy o en el día de ayer. Por otro lado, también en esta fase inicial parece ser que repiten mucho el contenido de sus mensajes. Aquí ya lo relacionamos con la primera diapositiva, esta dificultad narrativa que tienen, y por otro lado pierden el tópico de los mensajes, ¿no? Pierden como ese hilo, ¿no? Pierden el contenido principal de lo que estábamos hablando y incorporan mucha subjetividad, incorporan muchos pensamientos suyos y esto nos hace diluir
esta temática. Por lo tanto, diríamos que en esta primera fase se caracteriza por una dificultad para seguir estas conversaciones, ¿no? Ante esto ya rápidamente ya podemos ir planteándonos qué tipo de actividades podrían ayudarnos a centrar estas conversaciones o qué tipo de actividades compensatorias podríamos ofrecer a estos pacientes para guiar, para centrar estas conversaciones y mejorar así su narrativa. En una segunda fase, también con características generales, hablamos que son pacientes que empiezan a dar indicios de desorientación en el tiempo y en el espacio. Incluso aquí hay muchas anécdotas a nivel familiar en las que de repente dicen, pues salía de casa, iba a comprar el pan o iba al supermercado aquí y no había ningún problema, pero salió un día y salió de casa y no sabía dónde estaba el supermercado, incluso y fue al supermercado, pero luego no sabía volver a casa y estaba a una calle, ¿no? Y ha ido infinidad de veces, ¿no? Bueno, pues estos ya son nuestros signos que nos va diciendo que la enfermedad efectivamente está progresando y es algo que nosotros debemos de tratar, abarcar y sostener. Por otro lado, ya se hacen más evidentes los déficits de memoria. Insisto mucho en estos déficits de memoria a corto plazo, esta memoria de trabajo que le llamamos, ¿no? De hechos recientes. Por otro lado también, y a nivel comunicativo, hablamos de que la producción verbal empieza a ser menos elaborada. Ya empieza aquí a suscitar problemas a nivel de recuperación léxica, por ejemplo. Empiezan a hablar menos o si hablan con esta misma frecuencia, sí que es verdad que esta producción es menos efectiva. Se dicen menos cosas con contenido y se añade como mucha más paja, que le llamamos, o mucha más leña, ¿no? Pero el contenido empieza a verse más reducido. Existe esta tercera fase o tercera o cuarta fase, hay autores que hablan de una fase final y una fase más avanzada o lo podemos añadir, yo lo he añadido todo aquí junto en un mismo conjunto, pero sí que es importante pues, separar, ¿no? Cuando ya es la fase final o empieza en esta tercera fase o fase avanzada. Aquí tenemos ya unos problemas, unas alteraciones que de cara a nuestro abordaje nos va a condicionar de manera importante. Son los problemas de percepción, de atención, de codificación y de recuperación de información. Aquí yo lo que diría es que empieza a afectarnos en la vida diaria, empieza a afectar de manera trascendental en las actividades de la vida diaria y en la gestión de esas actividades y de la autonomía de la persona. Aquí ya sí que esta persona no es capaz a lo mejor de cocinar, no es capaz de recuperar una información de lo que ha pasado, lo que le ha dicho el médico y ahora sí que va a tener la necesidad de un familiar o de un cuidador que complemente esas actividades, ¿no? Por otro lado, las alteraciones en funciones ejecutivas, que Sandra lo ha comentado en su momento y yo señalo o insisto mucho en la importancia del trabajo entre las funciones ejecutivas. Hablaré también un poquito de una estrategia sobre cómo trabajar estas funciones ejecutivas, pero es aquello que el cerebro ordena, planifica, codifica para poder realizar una actividad diaria. Desde la que hacemos por la mañana, cómo nos levantamos, cómo preparamos el desayuno, el orden con el que nos vestimos, el orden con el que salimos de casa, planificamos cómo vamos a llegar al trabajo, a la universidad. Esto son funciones ejecutivas y esto no está separado, no podemos disociarlo de cualquier otra función cognitiva, ¿no? Ni del lenguaje, ni de la atención, ni de nada, porque todo esto está entrelazado, como luego también voy a resaltar. Muy importantes las funciones ejecutivas y muy importantes ante un abordaje logopédico. Otra de las alteraciones que presentamos, que ya hemos repetido, es este deterioro de la memoria semántica. Ojo, porque aquí ya sí que ya incido más en un aspecto más lingüístico y comunicativo, como es la semántica, como es el contenido de estas palabras. Aquí sí que nos vamos a encontrar con pacientes que tienen alteraciones a la hora de la denominación, de producir estas palabras y de acordarse del significado de estas palabras. Por otro lado, y una fase, ya insisto, pues ya más final, podríamos hablar de que realmente existe ya un compromiso en las habilidades lingüísticas, como podría ser el denominar, el escribir y el conversar.
Por tanto, aquí sí que puede verse afectado. Y esto también lo voy a relacionar con algunos estudios que hablan sobre la frustración que presentan los cuidadores o los familiares ante esta problemática, la dificultad de conversar con esta persona. Y por otro lado también vamos a tener en cuenta que esta demencia cursa también con una apraxia ideomotora, una dificultad motriz a la hora de ejecutar acciones motoras, ¿no? Podemos hablar de una apraxia motora también asociada a esta alteración, esta alteración por demencia, ¿no? En conclusión, en esta última fase, hablaríamos de esta incapacidad para comunicar sus necesidades básicas. Y aquí, como fonoaudiólogas o como logopeda, aquí ya hacemos cling, aquí ya tiene que despertarnos muchísimo abanico de abordaje, ¿no? Es decir, es un objetivo general, es uno de los objetivos que nosotros nos vamos a tener que plantear. Sabiendo que esto va a ocurrir, vamos a adelantarnos y vamos a pensar cómo podemos solucionar, cómo podemos compensar esta incapacidad para comunicar sus necesidades más básicas. Ya no hablamos, ¿no?, de algo de aspectos más concretos, la fluencia verbal. No, no, no. Vamos a pensar que estos pacientes van a tener problemas para comunicar estas necesidades más básicas en el día a día. Permitidme que aquí pues me gusta de alguna manera haceros un poquito de reflexión y de encabezar la otra parte de esta presentación. Y es que me parece interesante también esta frase que dijo a Pascual Maragall, ex alcalde de aquí de Barcelona y expresidente de la Generalitat de Cataluña y paciente actualmente con Alzheimer. Y una de sus frases míticas es: el Alzheimer borra la memoria, pero no los pensamientos. Y esto es como una filosofía de trabajo para nosotros, ¿no? Que a lo mejor el paciente sí que es verdad que va a presentar alteraciones de memoria y de unas funciones, de funciones cognitivas, pero no vamos a olvidarnos jamás de que este paciente sigue pensando, que este paciente sigue sintiendo y este paciente necesita acoger todas esas emociones que está sintiendo ante esta enfermedad. Y como logopeda, pues tengo que aprovechar también para no solo resaltar, ¿no?, esta importancia de los pensamientos o de cómo se borran los pensamientos ante una demencia, pero también me hace pensar mucho en los pacientes, por ejemplo, con afasia, que también Sandra ha comentado, que hoy no nos ocupa este tema, pero yo siempre les digo, y a los alumnos que están conmigo y trabajamos con las afasias, siempre digo, en la afasia se pierde también esta capacidad de hablar, pero no se pierde la capacidad de comunicar. Pues esto pasa lo mismo, pasa absolutamente lo mismo. Quizá no van a poder expresar aquello que están recordando, que están sintiendo, porque van a tener esta dificultad para generar esta narrativa. Pero no olvidemos que siguen sintiendo, que siguen pensando, que siguen emocionando. Por otro lado, y ante esto, ¿cuál es el papel, cuál es el rol, cuál es la importancia de nuestro trabajo como logopedas, ¿no?, en las demencias? Pues lo he resumido en 3 grandes bloques, pero claro, a mí me parece fundamental, absolutamente fundamental. De hecho, hablamos de que tenemos una importancia ante la detección de síntomas, la evaluación y el diagnóstico, como ya ha avanzado aquí Sandra, y ante el tratamiento. ¿Cómo vamos a abordar este tratamiento? Fijaros si aquí ya tenemos peso, ¿no?, en este abordaje, porque vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que leer, estudiar mucho para poder hacer una buena detección, un buen diagnóstico y, por supuesto, encauzar un tratamiento adecuado, adaptado y eficaz. Como una enfermedad, la demencia como enfermedad crónica, como una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, como hemos dicho, es absolutamente imprescindible plantearnos que debemos hacer un seguimiento y una reevaluación periódica, porque estos pacientes van cambiando, van progresando esta enfermedad, con lo cual las necesidades, el abordaje logopédico no va a ser no va a ser lo mismo en la etapa inicial que en la etapa, ¿no?, que hemos hablado intermedia o incluso en la final. Es muy importante hacer revisiones y reevaluaciones periódicas, no solo del estado lingüístico y comunicativo de nuestro paciente, sino también del impacto que tiene la enfermedad en su núcleo familiar. Insisto,
El abordaje no solo va a ser enfocado hacia el propio paciente, sino también las necesidades que con ello ocurren o despiertan o nacen en estos núcleos familiares. Y en tercer lugar, vamos a hablar también de las pautas y de las orientaciones hacia los familiares y los cuidadores, como no era de otra manera, como ya he comentado y ya os he avisado desde el inicio, ¿no? Qué importantes son estas personas, ¿no? Y además es un tema bastante recurrente en todas las patologías del lenguaje, ¿no? Es decir, nosotros como técnicos tenemos que saber, tenemos que estudiar bien en qué momento se encuentra esta familia, en qué momento de la enfermedad de su familiar se encuentra, ¿no? Qué reconocimiento, qué expectativas tienen y qué capacidad tienen para colaborar ante nuestros tratamientos, porque ellos van a ser un pilar importantísimo ante nuestro abordaje logopédico. Importantísimo. Para plantearnos este abordaje logopédico de manera ecológica, me parece importante señalar también estos conceptos, ¿vale? Para que no confundamos qué estamos haciendo, porque hay mucho peligro aquí a la hora de plantear un tratamiento en la demencia. Y luego os adelanto otra serie de recomendaciones. Pero de entrada vamos a señalar la diferencia que existe entre un tratamiento de estimulación cognitiva y un tratamiento de rehabilitación cognitiva. Tiene que ver también con las fases de la propia demencia. De inicio, cuando nosotros nos planteamos unos objetivos a tratar con estos pacientes, puede ser que nos planteemos potenciar aquello que persiste, que mantienen. Y aquí hay mucha bibliografía que habla sobre esto. De hecho, también hay estudios que hablan sobre cómo abordar a estos pacientes con una fase progresiva primaria, por ejemplo, ¿no? Que también se ha comentado anteriormente. No es un tema que ahora me vaya a centrar, pero sí que es importante resaltar entre aquellas habilidades y aquellas capacidades que persisten, que mantiene el paciente y aquellas que notamos o que detectamos que ya están en progresión. Cuando nosotros nos planteamos un abordaje logopédico centrado en potenciar aquello que el paciente mantiene, estamos realizando un trabajo de estimulación cognitiva. En cambio, por contra, cuando estamos trabajando habilidades o tareas destinadas a mejorar o a recuperar o a compensar, que esta sería la palabra, aquellas funciones que ya existe ya una alteración, entonces hablamos de rehabilitación cognitiva. Y esto es importante porque a lo mejor en una misma tarea, ¿no? Independientemente ahora de la fase, voy a hacer un salto, pero independientemente de la fase, a lo mejor en una misma tarea nos vamos a plantear un objetivo para mantener, para potenciar aquello que el paciente encara y aún mantiene, y por otro lado nos vamos a plantear objetivos que sabemos que el paciente está perdiendo, estas capacidades que está perdiendo, y las vamos a intentar mejorar. Estamos haciendo un trabajo de estimulación y de rehabilitación cognitiva, pero esto hay que tenerlo presente desde el inicio de nuestro abordaje. ¿Qué más? Otras de las características que también me parecen importantes resaltar ante un abordaje logopédico en pacientes con demencia son los dos tipos de intervenciones que podemos plantear. Intervenciones directas son aquellas tareas que orientamos directamente al paciente, y las intervenciones indirectas son aquellas que destinamos a trabajar con el entorno del paciente, con el entorno. Y con ello, con el entorno no solo me refiero al entorno contextual, ¿no? Al contexto, a su casa sino también a todas aquellas personas que conviven con este paciente. Incluso son cuidadores y son familiares. Por tanto, vamos a diferenciar entre estos dos tipos de tareas, de estimulación y de rehabilitación, y también vamos a tener presente que nuestro abordaje logopédico lo vamos a enfocar al propio usuario, pero también vamos a tener que abordar las necesidades y, digamos, las estrategias para crear un clima comunicativo, un clima de trabajo también desde casa, trabajo entre comillas, luego también ahora lo hablamos. En cualquier caso, insisto una vez más, la importancia de plantear una intervención logopédica
teniendo en cuenta el diagnóstico, el impacto del diagnóstico en este contexto del paciente y la colaboración con la que contamos de familiares y de cuidadores. Cuando yo me planteo un tratamiento logopédico, cuando yo me planteo un trabajo, un abordaje logopédico y quizás haces una primera búsqueda, ¿no? Incluso dices, voy a buscar un poco de material, voy a buscar un poquito de información sobre cómo es este planteamiento logopédico hacia estos usuarios. Y tú googleas, tú pones en internet tratamiento, estimulación, te salen infinidad de ejercicios, infinidad de tareas, infinidad de estímulos para hacer con estos pacientes. Y a mí esto me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Porque cuando yo veo todo esto pienso, ay Dios mío, y yo todo esto lo voy a saber hacer y todo esto le va bien a mi paciente. Pues bien, ante cualquier planteamiento o abordaje logopédico, lo que me ha parecido interesante es mostraros mis recomendaciones. Por supuesto, basándome también en la bibliografía y en los estudios que tenemos hasta ahora sobre la eficacia del tratamiento logopédico en pacientes con demencia. De entrada, una de las características a comentar serían que los tratamientos deben ser lo más individuales posible. Sabemos que esto no es fácil por los recursos, no es fácil porque, por ejemplo, pues, aquí en España, en los centros de día, pues se acumulan más usuarios, no se puede hacer un tratamiento individual, es más difícil, no tenemos ni recursos económicos, ni recursos de tiempo, ni muchas veces nos es bastante difícil, pero la bibliografía sostiene que es muy importante hacer tratamientos individuales o, como mínimo, en el grupo más reducido y más homogéneo posible. ¿Por qué? Porque, insistimos, es una enfermedad neurodegenerativa. Los perfiles cognitivos son muy heterogéneos y, además, se sabe que estos pacientes mantienen dificultades, ¿no? Como hemos dicho, en cuanto a la atención, en cuanto a la memoria. Estos procesos cognitivos que no se afectan en el mismo grado para todos. Con lo cual, cuanto más grande es el grupo de pacientes con el que hagamos esta estimulación o esta rehabilitación cognitiva, más se va a poder visualizar o ensalzar las diferencias entre estos pacientes. Es más, hay estudios que nos dicen que efectivamente se reduce aún más la atención cuanto más numeroso es el grupo. Por tanto, si lo que queremos hacer es trabajar esta estimulación, es compensar esta atención, este déficit de atención, lo que vamos a tener que hacer es centrar mucho al paciente o al usuario, por lo cual actividades individuales adaptadas a las características, a la situación clínica de este paciente es absolutamente importante, ¿no? Y que, o si se tiene que hacer en grupo, pues de verdad intentar en la medida de lo posible hacer los grupos lo más homogéneo posible. Esta sería de entrada una primera recomendación. Una segunda recomendación que os he señalado aquí es que los ejercicios o las tareas deben estar enmarcadas en un modelo teórico que las fundamente, es decir, tenemos que saber qué estamos haciendo y que les dé sentido y que sea eficiente, evitando confundir la estimulación cognitiva con la mera repetición de ejercicios variados. Porque esto es lo que alguna vez yo he podido visualizar que esto se hace en algunos de los centros de rehabilitación o de centros de día donde se acogen este tipo de usuarios, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, un aspecto importante, y es que el hecho de repetir tareas no siempre nos garantiza el éxito del objetivo que estamos tratando. Pero por contra hay otras veces que sí. Os explico un poquito más. Por ejemplo, si yo lo que quiero trabajar con este paciente son estas funciones ejecutivas que hemos hablado, os he puesto el ejemplo, ¿no? Pues cómo preparar el desayuno o cómo vestirse. Estas sí son tareas que efectivamente mejoran con la repetición del estímulo. Entonces son tareas que si repetimos a menudo, son tareas posiblemente que ellos puedan memorizar, porque no olvidemos que aunque sean pacientes con alteraciones memorísticas o alteraciones cognitivas, son usuarios que pueden grabar nuevos conocimientos. Por lo tanto, si estas tareas son tareas que se repiten, son tareas ejecutivas que tienen una capacidad de repetición en el día a día, sí son tareas que pueden hacerse cada día de manera repetitiva, porque esto les va a funcionar.
Pero, por contra, si lo que queremos es mejorar esta fluencia verbal, por ejemplo, ¿no? La recuperación léxica, por más que hagamos tareas de repetición de palabras, de confrontación visual, le ponemos la tarjeta y el paciente tiene que decirnos qué es ese objeto, por más que repitamos ese tipo de tareas, no va a mejorar, no os garantizo que vaya a mejorar la evocación o la denominación cuando este paciente salga a la calle y en un restaurante quiera pedir un vaso de agua, una botella, de lo que sea, no va a mejorar, ¿no? Esto está ya referenciado y estudiado. Hay el tipo de tareas y sobre todo en la fluencia verbal que no por hacer tareas de repetición verbal va a mejorar en el momento de la generalización o de la aplicación. He aquí otra razón de más por lo cual nuestro trabajo tiene que estar enfocado más a un entorno natural, a unas necesidades individuales y bien estudiadas y centradas en cada paciente y en cada núcleo familiar. Es importante que no se hagan tareas repetitivas porque sí, sino saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El uso de ordenadores, otra del tipo de tratamiento que se está utilizando ahora y quizá ahora con esta pandemia mundial de la que ya estamos un poquito sacando la cabeza, ¿no? Digamos, sacando ya la parte de la boca, pues se ha proliferado enormemente el uso de ordenadores. ¿Y por qué no? ¿Por qué no el uso de ordenadores? Pues son debates que tenemos continuamente. El uso de ordenadores con pacientes con demencia, voy a explicar una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Y luego he aquí la decisión del profesional o del técnico para realmente saber utilizar esta herramienta y saber utilizarla bien. El hecho de utilizar ordenadores tiene muchas ventajas, como ahora puede ser la cantidad de estímulos que podemos presentar. Es verdad que gracias a los ordenadores podemos presentar más versatilidad en cuanto a esta presentación de materiales de estimulación, ¿no? Por otro lado, los ordenadores también lo que nos beneficia es en cuanto a esta retroalimentación rápida, ¿no? El estímulo-respuesta, el feedback que tiene el paciente ante el estímulo y la respuesta, ¿no? Estímulos también más atractivos. Hay veces que caemos, ¿no? En esos estímulos visuales que podemos presentar que se nos hagan un poco repetitivos, incluso a veces infantilizados. Y por otro lado también, una cosa que me parece interesante es el acceso a los resultados. Tú haces un plan, si tú trabajas con un ordenador, quizá puedes planear una tarea o un pack de tareas en un día y al final del día obtener un resultado, un número, cuantificar, ¿no? Lo bien que lo ha hecho el paciente o lo que necesita un poquito pues, progresar o mejorar o insistir, ¿no? Esto también me parece bastante interesante. Es decir, yo sí soy partidaria del trabajo de ordenadores, pero con control. ¿Y por qué? Porque también hay estudios interesantes que nos hablan sobre el grado de frustración que tienen los pacientes ante notarse incapaces o incluso inútiles, ¿no? A la hora de gestionar esta herramienta de trabajo, ¿no? Y especialmente os diré que se habla sobre el uso del ratón, ¿no? La coordinación del ratón en la pantalla con pacientes con demencia o con deterioro cognitivo leve, moderado, porque les frustra mucho el no entender bien que si tú no desplazas este ratón, se desplaza el cursor por la pantalla, etcétera, etcétera. ¿Que se soluciona con pantallas táctiles? Pues posiblemente, pero que tenemos acceso a pantallas táctiles, no. Entonces, para mí me parece interesante también que, pues que los oyentes hoy aquí tengan presente que allí, bueno, pues los estudios reflejan esta importancia de evitar estas frustraciones en cuanto a la coordinación del ratón en la pantalla. Pero sí es verdad que existen otros inconvenientes, no solo este grado de ansiedad o de frustración. Por ejemplo, puede ser que se utilice como una única modalidad terapéutica, que a mí me parece esto también, pues, realmente pues, difícil de tratar, porque entender que los usuarios pueden potenciar estas habilidades lingüísticas y comunicativas ante una pantalla y pensar que las va a generalizar, a mí me parece como mínimo sospechoso. Por otro lado, también podemos caer en la tentación de utilizar siempre las plantillas más estandarizadas o que no ajustar bien estos estímulos o este grado de dificultad a las necesidades del paciente. Bueno, hay una serie de riesgos que también aquí se asumen trabajando con estas pantallas, ¿no?
Y estos son inconvenientes a la hora de incorporar una herramienta como es el ordenador ante estos pacientes. Nuevamente, conocer el estado clínico del paciente, las habilidades, las capacidades que tiene, incluso los intereses. Porque habrá quien le interese mucho trabajar con ordenador porque ya lo ha hecho en su vida cotidiana y habrá quienes pues, prefieren que no, porque ni lo han trabajado ni les apetece aprender. Entonces, siempre hay que estar un poquito atendiendo bien, ¿no?, al que nos comunica este paciente. Por otro lado, el profesional tiene que estar cualificado. También me parece esto, bueno, de cajón que le decimos aquí, ¿no? O sea, tiene que ser, es absolutamente imprescindible que el paciente, o sea, que el abordaje logopédico lo hagan logopedas, lo hagan profesionales técnicos en la comunicación y el lenguaje, porque son los que mejor van a saber atender, ¿no?, a estas necesidades. Por otro lado, también es importante, y esto también está muy referenciado, sobre la importancia de iniciar todas las tareas que yo ahora mismo pues, puedo denominar, pero empezar siempre tareas por tareas sencillas. Es decir, garantizar el éxito de la tarea. Si en cualquier caso os proponéis 1 o 2 objetivos en un día o os proponéis 3 objetivos a la semana o como vosotros os planteáis el abordaje logopédico, siempre os recomiendo empezar por tareas que sabéis que el paciente la va a hacer bien. Porque esto ya incrementa la atención, incrementa la motivación y al final todo aquel aprendizaje que pase por la emoción es un aprendizaje que posiblemente se registre con mayor facilidad que en el que no pasa por la emoción. Si es un paciente que ya de entrada lo tenemos ya pues poco interesado o fatigado, pues es difícil que en este caso pues el paciente pueda responder correctamente a las tareas, ¿no? Igualmente, igual que os propongo iniciar con las tareas, si luego os digo que a la mitad de la sesión, a la mitad de esa sesión, podamos, ¿no?, pues incrementar esta complejidad de los objetivos, pero también os propongo que al finalizar también tengáis esa actividad guardada para que el paciente también la haga correctamente, ¿no? Con esto lo que evitamos es incrementar la frustración del paciente, ¿no?, y mejorar mejorar esta emoción, ¿no?, mejorar la sensación del paciente de hacerlo bien, mejorar y que se vea el paciente más contento, más satisfecho y con ganas de volver y de seguir trabajando, ¿no? Bien, esto también son otras recomendaciones que, aparte de que yo os las pueda hacer más de tipo personal, están muy referenciadas en la investigación clínica. Y en último lugar, otra de mis recomendaciones es combinar las tareas de frecuencia y disponibilidad, ¿vale? Es nuevamente insistir en la necesidad de centrar las actividades en aquellas que sean útiles, que sean significativas para el paciente, tanto a nivel de estímulos como a nivel de tareas, como a nivel de personas con las que podemos trabajar o colaborar en nuestro abordaje logopédico, ¿sí? Cuanto más nos acerquemos a la realidad del paciente, mejor va a registrar, ¿no?, ese objetivo, mejor resultado va a obtener y posiblemente mejor pueda generalizar esa tarea. Y entonces, ¿qué actividades hacemos? Pues aquí os propongo los dos tipos, unas cuantas tareas. Evidentemente no puedo centrarme en todas las tareas, yo aquí os he hecho una denominación de todas las tareas que podéis trabajar con estos pacientes y las he dividido a nivel oral, ejercicios combinados que se pueden hacer a nivel oral y escrito y por último ejercicios con lectoescritura, ¿no? Fijaros que al inicio os he puesto intervenciones directas, porque estas son técnicas o ejercicios o tareas que vamos a hacer con el usuario. Si nos planteamos ejercicios orales, podemos hacer denominación de láminas con dibujos o fotografías. Jamás tenemos que trabajar con material de evaluación, esto es muy importante, jamás utilizar la lámina de Boston, por ejemplo, como he comentado, ¿no? Bueno, si queremos trabajar la comprensión, pues no trabajar con fichas de otros test como el token, no, jamás, separar siempre la información para la evaluación y para el tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer también esta fluidez de vocación fonológica y semántica, palabras que empiecen por P o dime palabras que empiecen por PA y aquí lo podemos ir haciendo de más a menos, ¿no? Entonces puedes decir, pues dime unas animales que empiecen por la M. O ahora dime frutas pequeñas que empiecen por la M y podemos ir trabajando un poquito más la complejidad, ¿no? Juego de palabras encadenadas,
Por ejemplo, yo te digo una palabra y tú coges la última sílaba y me haces otra palabra, ¿no? Completar frases a las que le falta la última palabra. Bien, trabajas y despiertas también el lenguaje más automático cuando también trabajas con refranes o dichos populares. La discriminación y la repetición de palabras, de frases edupalabras. Esto va bien porque además sabemos que la demencia, como ha comentado antes la compañera, normalmente mantienen la capacidad de repetición. Aquellos pacientes que cursan con una alteración del lenguaje asociado o similar a una afasia, se dice que la progresión se acerca a una afasia de Guernica, una afasia transcortical, una afasia sensorial transcortical, ¿no? Aquellos pacientes que pueden repetir, que mantienen la capacidad de repetición y mucha fluidez verbal con una reducción del contenido. Deletrear en orden directo o inverso o cumplir órdenes de tipo motor, ¿no? Pues tú le podemos hacer ejecutar una orden, 2 y 3 si quieres mejorar esta comprensión de órdenes complejas. Esto podrían ser ejercicios orales, que son tareas que se pueden combinar fácilmente y encajar fácilmente en niveles de complejidad de menos a más. Por otro lado, también os he puesto algunas de las ejercicios que podemos hacer para trabajar con estos pacientes. Son ejercicios combinados que lo podemos hacer tanto a nivel oral como escrito, como es la clasificación de palabras en categorías, ¿no? Lo podemos hacer, pues yo te digo unas palabras y tú me dices si son animales, si son muebles, si son transportes, o al revés. Yo te digo transportes y tú, pues los que tienes escrito, tienes que ponerlos bien. No nada que no sepáis ya, ¿no? El emparejamiento de palabra con palabra o palabra dibujo también es muy importante porque aquí estamos también proponiendo actividades que puedan ser también compatibles o generalizadas con otro tipo de intervenciones indirectas que luego os comento. La búsqueda de sinónimos y antónimos, discriminación de palabras relacionadas, no relacionadas, definiciones de palabras, explicación de refranes. Esto es difícil porque es un lenguaje abstracto, pero dependiendo en el momento que están, pues puede ser también muy interesante, ¿no? Porque esto muchas veces, pues como es lenguaje automático, podemos despertar, ¿no? El incluir y al acabar estos refranes populares, y a la hora de explicarlos, pues podemos ayudarnos a anécdotas de la infancia o memoria, ¿no? O recuerdos más longevos, más anteriores, con estos refranes y dichos populares. Y bueno, y trabajar los símbolos convencionales, que también puede ser muy interesante y muy aplicable a la vida diaria, ¿no? Pues, ¿qué significa este símbolo? ¿Qué significa este otro? Y cómo, incluso trabajar cómo van cambiando los símbolos, ¿no? A medida que pasa el tiempo, también es muy interesante y son tareas que si se pueden hacer individual mejor, pero que en pequeños grupos también pueden funcionar bien si estos grupos están bien compuestos. Y por otro lado, os he propuesto también ejercicios a nivel de lectoescritura. Ante esto, comentaros que es importantísimo el hecho de adecuar estos ejercicios al nivel educativo de la persona, por supuesto, a nivel educativo alfabetismo, que no me sale la palabra, ¿no? De alfabetismo de los pacientes, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta porque tendremos aquellos mayores jóvenes o mayores más mayores pues que no hayan tenido acceso al aprendizaje de la lectoescritura y por tanto pues vamos a tener aquí que nos vamos a complicar la vida en este caso, ¿no? Bueno, se ha puesto otro tipo de tareas, discriminación y lectura en voz alta de palabras, pseudopalabras, frases y textos, pseudopalabras para trabajar, ¿no? Esta vía más fonológica, completar raíces de palabras incompletas, generar palabras a partir de unas letras ya dadas, completar frases a partir de diferentes opciones, ordenar estas frases, crear historias para trabajar la narrativa, cosa que hemos dicho al inicio que ya sabemos que va a estar afectada, incluso redactar anécdotas del pasado o hacer dictados sencillos. Estas serían actividades a trabajar con estos pacientes en cualquiera de nuestras sesiones logopédicas. Y por último, hablamos ya de las intervenciones indirectas. Aquellas tareas que he comentado hasta ahora son tareas enfocadas al paciente y estas intervenciones indirectas, que por supuesto no me quiero pasar mucho del tiempo porque aquí yo me podría explayar aún muchísimo más, pero voy a intentar ser breve y centrarlo en estas dos opciones, que por supuesto hay mucha bibliografía para consultar, que si os interesa, pues realmente es fácil de acceder, ¿eh? ¿Qué tipo de estrategias compensatorias o qué tipo de estrategias podemos trabajar con el entorno? Pues
de entrada, os lo he comentado, ¿no? A mí se me ocurre trabajar con los cuidadores, atender bien cuáles son sus necesidades, conocer bien cuáles son estas necesidades de los cuidadores y por ejemplo, pensar cómo podemos incorporar la comunicación aumentativa con estos pacientes o estas estrategias compensatorias como agendas o incluso pictogramas que no sean infantiles, ¿no? Que sean adaptados al paciente y que conozca bien este símbolo, pero todas aquellas estrategias que utilicemos en referencia a la comunicación aumentativa y que sirvan para facilitar las actividades de la vida diaria de estos pacientes, estamos ya trabajando intervenciones indirectas para mejorar la comunicación y para mejorar todas estas funciones cognitivas de las que hemos hablado hasta ahora. ¿Sí? Hablaríamos del uso de la comunicación aumentativa. Y es que, por otro lado, todas aquellas intervenciones o todas aquellas sesiones que destinemos a incluir a la familia y a los cuidadores en nuestro abordaje logopédico son sesiones que van a ser muy útiles, puesto que hay estudios que muestran una mejor evolución de estos pacientes, ¿vale? Según las habilidades comunicativas que tengan sus familiares y sus cuidadores. Fijaros que según las habilidades que ellos tengan, la evolución, la progresión de esta enfermedad se va a hacer de una manera o de otra. Y esto no a nivel clínico, no me refiero a nivel estructural, ¿no? O a nivel neurofisiológico, sino que me refiero a cómo el paciente se adapta a esta enfermedad. Por tanto, es para mí, creo, imprescindible resaltar la importancia de trabajar, de incluir a los cuidadores y a los familiares con estos pacientes en nuestro abordaje logopédico, en nuestro plan de trabajo. ¿Sí? No entraré más a trabajar aquí, pero sí que son estrategias pues, de tipo comunicativo, ¿no? Qué tipo de feedback podemos darle, qué tipo cómo pueden elaborar las preguntas para que se entiendan, cómo favorecer el entorno en casa para que pues el paciente no se distraiga, sea capaz de retener mejor, sea capaz de comprender bien esa orden, ¿no? o esa frase o ese estímulo comunicativo que se le ha dado, pues haciendo frases sencillas, pero todo este tipo de orientaciones y pautas que podemos hacer a la familia y que podemos incluso trabajarlas dentro de nuestras sesiones son orientaciones que van a mejorar, ¿no? Pues ya hemos dicho un poquito esta progresión de la enfermedad que sabemos que es... Y para concluir, porque si no, no quiero yo pasarme del tiempo, para concluir es bien resaltar varias frases o varias conclusiones, ¿no? Vamos a tener presente que una demencia al final hablamos de un deterioro intelectual adquirido, con lo cual insisto en la cronicidad, insisto en esta progresión de la enfermedad. Los estudios tempranos en demencia señalan la presencia de alteraciones lingüísticas, os he comentado ya de inicio, que van a ser toda la parte temática y toda la parte de acceso al léxico, la semántica, donde nos vamos a encontrar más problemas. Sí es verdad que dicen que se sabe que hay capacidades más preservadas, como podrían ser los aspectos sintácticos o morfosintácticos. Ellos son capaces muchas veces de construir frases, incluso frases muy largas. Pero ¿qué pasa? Que recurren más siempre a las palabras, a las mismas palabras, tienen menos acceso a esta semántica, un déficit en la evocación, en la denominación, incluso a nivel fonológico también hay estos indicios que os he comentado ahora pueden ser más resaltables, se pueden evidenciar aún más, pero aún así aspectos sintácticos, fonológicos y de lectoescritura son capacidades que mantienen más preservadas. El deterioro semántico, que es la dificultad de recuperación del segmento fonológico, la alteración al exceso lexical, como ya he comentado. La mejora en las palabras simples y de alta frecuencia, importantísimo entonces conocer cuál es el entorno, las necesidades, dónde se mueve, qué tipo de vocabulario utiliza y necesita este paciente diariamente, porque esto sí va a mejorar la evocación de esa palabra porque la va a utilizar más. Y luego vamos a tener muy presente que el gran impacto que tiene la demencia en las actividades de la vida diaria es conocido y es resaltado el aislamiento muchas veces que estos pacientes presentan, ¿no? en su vida diaria,
a nivel social se ven muy reducidas estas comunicaciones y estas acciones sociales, por lo cual también vamos a tener presente pues, que tiene mucha menos oportunidad, ¿no? Digamos, de generalizar estos aprendizajes. Luego también os he comentado este grado de frustración por parte de los cuidadores ante las interacciones, una razón de más por incluirlas y trabajar con ellos. Las alteraciones en lenguaje y comunicación son marcadores tempranos del deterioro. Eso es importante porque así como estas alteraciones de memoria o de atención que son muy visibles al inicio de esta enfermedad, las alteraciones lingüísticas y comunicativas también lo son y pueden ser muchas veces elementos de detección de la propia enfermedad. Y por último, resaltar la importancia del beneficio de esta intervención comunicativa temprana, precoz, y la importancia que tenemos de desarrollar y continuar con estas investigaciones en comunicación y demencia, especialmente desde la fonoaudiología o desde la logopedia. Es importante resaltar que debemos de continuar publicando, trabajando y estudiando, ¿vale? para consagrar nuestros tratamientos y para acercarlos, si puede ser, cada vez más y mejor a más personas. Por tanto, pues para mí aquí acabaría también mi presentación, agradeciendo vuestra atención a lo largo de la charla. Muchas gracias, Cristina. Y nada, pues también muchas gracias para Sandra Mondragón. Ahora pues llega el tiempo de las preguntas para cualquiera de las dos. Ya tenemos un par de preguntas en el apartado preguntas y respuestas. Les animo y motivo a poder formular más e incluso a votarlas para un poco ordenar el orden de interés. ¿De acuerdo? Michelle Gómez nos pregunta ¿qué pasa si el paciente se niega rotundamente a realizar las actividades o las tareas? No sé a qué se referiría, no sé si es a Cristina o a Sandra, pero bueno. Sí, quien quiera, adelante. Como es de tratamiento rehabilitador, me avanzo un poco, pero Sandra, por supuesto que... Sí. Interrúmpeme, si el paciente se niega a trabajar con nosotros, nosotros no podemos obligarlos a trabajar. Nosotros no podemos. Lo único que podemos hacer, o que yo recomendaría, es trabajar con la familia, trabajar las necesidades que tenga este paciente, evidenciar, ¿no?, las dificultades que tiene, intentarlas evidenciar de manera cariñosa, sostenible, para que él detecte la importancia de nuestro tratamiento y que nosotros estamos aquí para ayudarle. Y para mí es muy importante iniciar, ¿no?, con estos pacientes que son más reacios a trabajar o a pensar que estamos haciendo un tratamiento rehabilitador con ellos, a trabajar actividades que les sean útiles en la vida diaria. Cuanto más funcionalidad tenga la actividad que nosotros planteamos, más fácil será enganchar al paciente al tratamiento. Tiene que ver la utilidad, pero ante todo tiene que querer trabajar con él. Entonces, para mí creo que es importante ganártelo y saber transmitir la importancia de este tratamiento y de la importancia que tiene en su vida diaria. Pero si no quiere, no vamos a obligarlo a hacer algo. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Sandra? Sí, pues hay algo muy interesante que menciona la doctora Cristina y es la prioridad es el usuario, la persona que tiene el diagnóstico. Debe ser una intervención contextualizada. Yo parto de las necesidades del usuario y la familia. A veces cuando no responden a esas necesidades hay que detectar cuáles son las necesidades y también conocer las rutinas y el día a día que tiene la persona, porque muchas veces insertándonos en esa rutina podemos lograr una mayor participación. En cuanto a evaluación, sabemos ya que en fases bastante avanzadas muchas veces no hay un proceso de cooperación frente a pruebas estructuradas. Entonces existen algunas escalas como por ejemplo la FAS, que ha sido desarrollada para evaluar los 7 estadios que presenta la enfermedad de Alzheimer, o el CDR, que nos da como unos dominios cognitivos que nos permiten hacer unas listas de chequeo donde yo observo en su contexto al usuario para poder determinar cómo es su comportamiento y su conducta lingüística. Entonces, pues frente a esa pregunta en evaluación, ese sería como el abordaje. Existen otras modalidades más de observación que igual me permiten determinar esos cambios comunicativos. Y en la evaluación también se involucra a la familia, ¿sí?, al cuidador primario, porque en algunos casos el cuidador primario no es un familiar, sino otra persona, para mantener esos canales de comunicación activos
y que se mantengan esas necesidades comunicativas. Eso es muy importante y pues lo mencionó la doctora Cristina, porque muchas veces nos enfocamos como fonoaudiólogos y logopedas, ¿qué es lo que me conviene a mí? Y dejamos de lado qué es lo que necesita realmente el usuario. Entonces, frente a evaluación existe esa posibilidad. Son listas de chequeo que han sido validadas, pero siempre se hacen dentro de ambientes naturalistas, es decir, inmersos en el contexto de ese usuario. Muchas gracias también, Sandra, a ti por la respuesta. La siguiente es de Magdalena Delgado Moreno y dice, ¿qué tipo de estrategias comunicativas a nivel grupal se pueden implementar con los pacientes que se encuentran en instituciones, en centros de día? Sí, cuando hablamos de estrategias comunicativas, hablamos de actividades que fomenten un ambiente comunicativo, ¿no? Un paciente que se encuentre cómodo a la hora de comunicar, pero para sentirte cómodo, antes de empezar a hablar, tú tienes que entender cuál es el contexto y entender bien la temática, ¿no? Por tanto, aquellas actividades que fomenten la comprensión verbal va a ser muy interesante. Por ejemplo, lo que podemos hacer es plantear actividades de preguntas sencillas. Vamos a poner unas imágenes y vamos a que cada uno, ¿no?, haga una pregunta sencilla al compañero de al lado para ver si lo ha entendido y si, a ver, contextualiza ante esta imagen, ¿no? Hacer preguntas sencillas o hacer preguntas de sí y no también ayudarían mucho, ¿no? Trabajar estrategias comunicativas son aquellas que favorecen que el paciente comprenda bien cuál es el estímulo que se le ha dado y que tenga capacidad resolutiva para gestionar. ¿Sí? Por tanto, aquellas estrategias como el feedback positivo, como preguntas sencillas, como intentar contextualizar, ¿no? Yo les puedo explicar una historia y que ellos me digan de qué temática estamos hablando o cuál es el problema social que estamos hablando y cómo resolveríamos ¿no? Intentar ir centrando actividades que puedan centrar la temática y las respuestas, la pregunta y la respuesta de los usuarios. Estas serían estrategias a trabajar en grupo, ¿no? Luego, todas aquellas... me parece importante resaltar una cosa, que es que también otra cosita que ha dicho Sandra, y es que nosotros cuando estamos trabajando una función cognitiva, por ejemplo, el lenguaje, no estamos trabajando aisladamente el lenguaje. El cerebro es como una orquesta. Cuando tú escuchas una orquesta, muchas veces cuesta identificar con qué instrumentos están tocando. Pues esto pasa lo mismo. Cuando tú estás trabajando una estrategia comunicativa, una tarea concreta del lenguaje, no solo estás trabajando el lenguaje, estás trabajando atención, estás trabajando concentración, estás trabajando planificación. Y esto es imprescindible. Entonces, cualquier tarea que tú te plantees trabajar para mejorar la comunicación, pues tienen que ser tareas sencillas, tareas que sepas que ese grupo la va a ejecutar correctamente, que la entienden y que la van a poder ejecutar. Para mí es muy importante, ¿no? Entonces, aquellas tareas que esto lo puedan hacer bien son tareas que favorecen la comunicación y las estrategias comunicativas. Espero haber respuesto la pregunta. Sandra, ¿quieres comentar algo? No, en ese sentido, pues estoy de acuerdo con la doctora Cristina. Generalmente lo que uno hace es siempre adecuar al contexto del usuario las estrategias que se usen. Hay estrategias muy interesantes, sobre todo en tareas de fluidez léxica, pero contextualizadas al día a día del usuario, ¿sí? Entonces, hay países como por ejemplo el nuestro, que es diverso culturalmente, que de una región a otra cambia totalmente, igual pasa en Europa. Y siempre se debe contextualizar la información a las necesidades del usuario. Una tarea por excelencia que favorece bastante también son tareas de rememoración, ¿sí? Cuando usamos esos episodios que han sido importantes de su vida, ¿sí? O reminiscencias, que también se llaman, para poder lograr que el usuario evoque información y que mantenga una comunicación funcional durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de los trastornos neurocognitivos mayores y las demencias, estamos hablando de enfermedades que son progresivas, que no tienen cura probada a la fecha o retrocesos, que nuestro enfoque y nuestra terapia se orienta, nuestro proceso de rehabilitación, a mantener el mayor tiempo posible las habilidades
y retrasar ese proceso de deterioro. Y se ha demostrado que una rehabilitación integral adecuada, no solo el tratamiento farmacológico, pueden retrasar de 10 a 15 años la aparición de los síntomas, ¿sí? Entonces, como tener en cuenta eso, porque hay que ser muy aterrizado con las expectativas del usuario y su familia, pero sí hay estrategias muy interesantes como la reminiscencia que les permite evocar también, porque tiene pues un factor emocional fuerte y entra directamente en el contexto de la persona. Muchas gracias, compañeras. Otra pregunta ahora de Paula Rincón, justo hablaba de estrategias. Pregunta, ¿qué estrategia recomiendas emplear para el mantenimiento del tópico conversacional? Cuando hablamos del mantenimiento del tópico, el hilo conductor de la narrativa, cuando hablamos de ese tema del que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de, o sea, sí, cuando yo he dicho que pierden el tópico es porque lo que sucede es que tienden a añadir mucha información subjetiva ante una explicación. Entonces, pierden el hilo. La sensación esa de que hablan mucho pero dicen poco. Y además suele ser también bastante recurrente, acaban repitiendo. ¿Qué debemos hacer ante esto? Como me preguntaba la compañera, debemos centrarlo. Y para ello podemos trabajar desde tareas más simples, ¿no? Pues vamos a hablar o vamos a hacer una descripción sobre algo concreto. Vamos a hacer una descripción de un animal. Ahora vamos un poquito más complejo. Ahora vamos a hacer una descripción sobre cómo es el comedor de casa. O vamos a hacer un poquito más complejo. Vamos a describir cómo es un paisaje. Y a partir de aquí nosotros lo que estamos haciendo es centrar el hilo. Un paisaje, un comedor, ¿no? Y aquí podemos ir aumentando la complejidad de lo que estamos pidiendo al usuario. Esta podría ser una de las técnicas, teniendo en cuenta cuál es el objetivo final, y es que no pierda el hilo. A mí no quiero que me explique lo que tiene en su comedor, lo que hizo ayer antes de ayer o como el comedor, ¿no? Sino lo que me interesa es que pueda describir pues, si es grande, si es pequeño, si es luminoso, si es, ¿no? Y eso es lo que nosotros, las estrategias que vamos a ir haciendo es, vamos a intentar encarrilar esa narrativa del paciente para que no se nos vaya. Desde tareas muy simples, desde tareas más como más transicionales, diría yo, ¿no? Más concretas, a algo más amplio. Un paisaje es mucho más difícil de describir que me describas cómo es una jirafa. ¿No? Pues estas son tareas de complejidad que tú vas a ir incrementando según las posibilidades del paciente. ¿Sí? Y esto ya sería una estrategia para ir centrando el tópico. Y luego, pues vamos a hablar de un familiar. Hoy vamos a hablar de cómo es o cómo era vuestra madre. O vamos a hablar de los hijos. O vamos a intentando centrar los temas y evitar que se nos vaya. Sobre todo, lo que hacemos es trabajar categorías, es trabajar fluencia, asociada a un contexto, asociada a una temática. Si nosotros conseguimos centrarlo en este tipo de tareas, vamos a promover, ¿no? Pues que ellos vayan intentando pues, tener en cuenta que tienen que centrarse en ese hilo conductor. Tareas de más simples a más complejas. Estas podrían ser algunas de las opciones que os propongo. Sandra, ¿algo que comentar? Sí, pues hay una autora, Roberta Chapey, que propone un proceso de intervención pragmática, ¿sí? Donde nos dice que lo fundamental al intervenir la población es que se mantengan las interacciones comunicativas. Entonces es un programa amplio, ella lo detalla muy bien en su libro, y consiste principalmente en basarse y apropiarse de algunos elementos cognitivos, como por ejemplo la memoria procedimental, para lograr mantenerlo centrado, porque cuando se centra en un procedimiento es más fácil que mantener un tópico a lo largo de una serie de procedimientos y estructuras que pues en otros contextos. Sin embargo, pues como lo mencionó la doctora Cristina, igual existe la posibilidad de mantener una narrativa constante frente a situaciones muy concretas. Principalmente era como esa la observación. Muchas gracias, Sandra. Bueno, tenemos muchas preguntas, a ver hasta cuánto podemos aprovechar. Una pregunta de Cris y Calaceta, que pregunta ¿cómo abordar la situación con la familia cuando hay problema de la aceptación del diagnóstico y de la posibilidad de mejora con el tratamiento? Cualquiera de las dos.
Sí, pues bueno, en este caso hay que tener en cuenta algo y es la intervención que se realiza, no solo se realiza desde fonoaudiología, requiere una intervención interdisciplinar. Es normal que el usuario y su familia presenten un duelo porque se les está hablando de una enfermedad que va a ser progresiva, que va a traer un deterioro funcional y que además está socialmente estigmatizada. Sí, porque a nosotros nos dicen tiene demencia y empieza el estigma de que, y disculpen la expresión coloquial que voy a usar, la persona prácticamente está loca. Sí, se le quita el título de persona cuando se da el diagnóstico. A veces las personas pasan por ese proceso de duelo y es normal que lo pasen, donde la familia empieza un proceso de negación, donde el mismo usuario puede empezar un proceso de negación. Entonces, en ese sentido es muy importante ser muy realistas con los objetivos, pero también tener una intervención interdisciplinar. Y psicología juega un papel fundamental para apoyar a la familia y al usuario en esos procesos. En cuanto a la mejoría, pues no sé hasta qué grado podríamos hablar de mejoría si hablamos de procesos de enfermedades que son progresivas, que llevan a un deterioro progresivo, y mi objetivo es mantener, no obtener una mejoría, sino mantener el mayor tiempo posible y crear situaciones y dinámicas cuando intervengo el contexto para mantener una calidad de vida y un bienestar en su máximo posible mientras la persona tiene esa condición de salud. No sé si la doctora Cristina puede agregar algo más. Absolutamente de acuerdo contigo, Sandra. O sea, partiendo de esta interdisciplinariedad, que es importantísimo, nosotros no podemos trabajar a aspectos, ¿no?, familiares que no nos pertoca, pues nosotros somos logopedas y fonoaudiólogas, nos pertoca el lenguaje y la comunicación, pero yo siempre digo, mi parecer, este es mi parecer, yo creo que para trabajar con las familias es importante también que primero nos trabajemos uno mismo, ¿no? Saber conocer los tipos de familia, conocer cómo comunicar con la familia, conocer las expectativas, el ajuste de expectativas de la familia, de mí me parece interesante. Y luego, si uno mismo tiene la posibilidad de hacer un trabajo personal para, pues de tipo role-playing, ¿no?, para las maneras que tenemos de comunicar, esto nos puede ayudar mucho también para pedir la colaboración de las familias, porque no es fácil. La primera pregunta nos hablaban sobre que pacientes, cuando él no quiere participar, ¿qué hacemos? Yo le decía, pues si él no quiere, no va a participar. Vamos a tener que detectarle esa necesidad. Con las familias pasa igual. Pueden estar en el proceso de negación. No es momento para trabajar con ellas. Si ya es un proceso, ya están en otra fase, ¿no?, en esa de aceptación e incluso de compromiso, aquí sí vamos a poder trabajar con ellas. Pero para eso es importante conocer bien en qué estado está la familia y en qué momento se encuentra. Y esto, de la mano de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, pues esto nos va a ayudar muchísimo. Por tanto, una recomendación más es que si tienen la posibilidad, hacerlo primero con uno mismo para luego saber comunicar con las familias. Con esto te ayudará a poderlas incluir y a contar con ellas. Hay una pregunta que está relacionada con el tema de André Barrera, que dice: ¿y cuáles serían las acciones del logopeda o su postura si la familia y los cuidadores no aportan al tratamiento? Esta es otra, porque yo también siempre digo que, o sea, si los cuidadores o las familias no han tenido habilidades comunicativas previas a la enfermedad, no esperemos que las tengan durante la enfermedad y luego. Porque hay veces que hay cuidadores o familias que no sirven para ser un estímulo comunicativo y no lo han sido. Y no pasa nada, Pero nosotros sí que lo vamos a saber, ¿no? Y a lo mejor esa persona no, pero a lo mejor otra sí, o podemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es detectarlo. Para esto es importante también, de cara a complementar esa evaluación, es no solo fijarnos en las habilidades lingüísticas y comunicativas, sino en la calidad de vida de estos pacientes. Incluso hay escalas que valoran de manera cuantitativa incluso la calidad de vida de esta familia ante la enfermedad de este paciente. Y esto es muy interesante porque de alguna manera también se evidencian las necesidades. Y es aquí donde tú tienes la posibilidad de empezar a trabajar, cuando tú detectes las necesidades y las habilidades de esta familia. Pero insisto, hay veces que los cuidadores son muy potentes y nos ayudan muchísimo, pero hay otras veces que no.
y que no lo han sido nunca y por tanto no esperemos que lo sean. Y esto también sucede y es normal y no pasa nada. Gracias, Cristina. Sandra, ¿algo que complementar? Sí, en ese sentido, pues también es importante entender que no siempre tenemos el apoyo de la familia, que cuando hablamos de cuidador primario nos referimos, puede ser un vecino, un amigo, una persona cercana, ¿sí? El ideal es tener redes de apoyo, como dijo la doctora Cristina, tratar de determinar cuáles son las necesidades de la familia, ¿sí? Porque a veces queremos como un libro mágico y la fórmula mágica, y que yo le aplico lo mismo a todo el mundo y me funciona, ¿no? Eso no existe, cada usuario tiene su propia dinámica desde la determinación social de la salud. Pero pues sí es interesante primero tipificar quién es el cuidador, ¿sí? Si el cuidador forma parte de la familia o no, y cuál es el nivel de interacción que tiene ese cuidador, y cuál es el nivel de necesidades básicas y de comunicación que requiere también el usuario con esa familia o con ese cuidador para poder interactuar. Porque no solo tenemos usuarios que están en su casa, también tenemos usuarios institucionalizados que están en hogares geriátricos. Aquí en Colombia, pues lamentablemente no existen centros día en cuanto al abordaje de la demencia, y planes nacionales de demencia. Está mucho más avanzado España que Colombia. Entonces, yo creo que lo principal es determinar cuál es la necesidad, como dice la doctora Cristina, de ese cuidador primario, sea o no familiar, guarde o no un lazo de consanguinidad, porque pues nos va a dar el apoyo. Y por ejemplo, si está en una institución geriátrica, sobre esos cuidadores del cuerpo de enfermería, de auxiliares de enfermería, que se van a relacionar con él. Muchas gracias, Sandra. Bueno, seguimos con las familias, ¿no? ¿Cómo abordar, pregunta Germán, la frustración de los familiares del paciente con demencia avanzada y que presenta agresividad? ¿Quién quiere dar las dos? Compleja, ¿eh? Esta es compleja. Primero, no podemos obviar nunca que un tratamiento de deterioro cognitivo de demencia con este paciente va a estar siempre acompañado de un tratamiento farmacológico. Es decir, y esto es muy importante porque de por sí un tratamiento logopédico no va a cambiar nada, sino que va a estar siempre combinado con un tratamiento farmacológico, ¿vale? Entonces, aquí también nos cambia mucho también la evolución del paciente, ¿no? En qué momento está y qué tipo de fármacos está tomando. Cuando no voy a hablar del tipo más agresivo, ¿no? Me voy a centrar más en la frustración, sino que efectivamente, ¿no? Cuando esta familia está en pleno episodio de frustración ante la enfermedad o ante el curso de esta enfermedad, pues es muy importante atender estas necesidades, pero no vamos a ser nosotros, vamos a derivar al especialista para que trate y ajuste las expectativas en función del estado evolutivo y clínico del paciente. Efectivamente, aquí, si la familia está en un episodio de frustración importante, no va a colaborar con nosotros. Y tampoco es momento para pedirle a nosotros que colaboren, ¿no? Lo que vamos a hacer es acoger esa necesidad que tiene la familia y vamos a trabajarla conjuntamente con un psicólogo o con un psiquiatra, en el caso, ¿eh? Para mí esto es imprescindible, porque efectivamente no es un momento para que trabaje con nosotros. Ahora bien, insisto, es muy importante saber en qué estado, en qué momento está la familia y el ajuste de expectativas con la familia, porque muchas veces al final es su familiar y la expectativa que tiene es de mejora y como insiste además aquí la doctora Sandra, efectivamente insiste muchísimo en que es progresiva, que no va a mejorar, con lo cual el ajuste es tan importante como aquellas revisiones periódicas que os he comentado, es importantísimo. Efectivamente. ¿Y cómo hacerlo? Pues yo no te puedo decir cómo hacerlo, pero yo lo que te diría es trabaja a mano con un psicólogo o una psicóloga que te ayude cómo hacerlo, porque entre los dos vais a poder hacerlo, pero tú solo imposible. Gracias, Cristina. Sandra, ¿algo que comentar? Sí, algo muy interesante es que se ha descrito y se ha llamado el síndrome de la carga del cuidador, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Hace referencia a que cuando una persona que cuida a otra persona se enfrenta a una enfermedad como la demencia o a una enfermedad catastrófica, de las llamadas catastróficas, porque no tienen cura, porque son progresivas, hay un cambio en la dinámica social, en la dinámica económica, en la dinámica familiar, en la dinámica comunicativa y de interacción,
¿sí? Con el medio social. Entonces se ha descrito y se ha llamado el síndrome de la carga del cuidador, y este síndrome cambia y consiste en que una persona empieza a asumir toda la responsabilidad. Ese cuidador empieza a recibir esos cambios emocionales y conductuales, a ver que aumenta la agresividad en su familiar, a ver que pierde funcionalmente sus capacidades, ¿cierto? Y aparte de eso, en muchos casos la dinámica es: tengo que dejar de trabajar para hacerme cargo de la persona, porque pues no tengo el potencial económico para enviarlo a una institución geriátrica, o el sistema de salud, por ejemplo, en el caso colombiano, no está preparado para abordar esta población. Entonces, en ese sentido es muy importante, existe una escala que es la escala SARIT, que es de aplicación general a profesionales sanitarios, y me permite a mí determinar el nivel de carga de cuidado, y me permite ver qué tanto afecta al cuidado. Por eso existen programas educativos de educación para la salud que me permiten a mí preparar al cuidador para las diferentes fases de alteración y deterioro que va a tener su familiar, ¿sí? Prepararlo dándole herramientas cognitivas, herramientas comunicativas, herramientas de interacción, pero también, como lo decía la doctora Cristina, con un profesional especializado, psicólogo, psiquiatra, que también los va a orientar y les va a dar otras herramientas cognitivas propias a ellos para enfrentarse a la situación de su familiar. Entonces, esta intervención idealmente no debería hacerse solo en las fases de mayor severidad, sino que se empieza desde un nivel inicial. Entonces tenemos esas estrategias de promoción de la salud desde la educación para la salud, cómo yo educo a esa familia. También hay estrategias de trabajo con los cuidadores. Aquí en Colombia se han implementado algunas donde, por ejemplo, son programas enfocados a mejorar habilidades comunicativas en el cuidador. Hay programas en los que se saca al cuidador un tiempo, se le pone un profesional de apoyo de salud, y también el cuidador recibe pues una atención psicológica que lo prepare para la situación. Entonces es muy interesante esa pregunta por eso, porque ahí nos referimos directamente a ese síndrome de la carga del cuidado. Muchas gracias. Vamos ya acabando. Tenemos otra pregunta de Daniela García que dice, en pacientes políglotas, ¿será recomendable generar la rehabilitación con la herramienta en varios idiomas? Bueno, aquí mi recomendación es: ¿cuál es el contexto de la persona? Sí, yo sé que nos hemos enfocado en el contexto, pero es que todo parte del contexto de la persona. ¿Cuál es el idioma o la lengua que la persona habla en su día a día? ¿En qué contexto se desenvuelve? ¿Será que las familias y los cuidadores que lo rodean también son políglotas y manejan los mismos idiomas? ¿Cuál es la lengua materna? ¿Cuál fue su primera lengua, su lengua natural? ¿Sí? Y una vez caractericemos todo eso, podríamos determinar cuál es la lengua que es más efectiva. También hay que tener en cuenta pues el proceso de alteración y las necesidades. ¿Este usuario necesita utilizar dos lenguas, o con la utilización de una puede funcionar, o necesita utilizar el francés, el español, el inglés? Entonces, en ese sentido, contextualizar primero las necesidades del usuario frente a qué idioma le permite hacer una mayor interacción comunicativa, de los cuidadores, cuál es el idioma que requieren para comunicarse con la persona. Por ejemplo, algunos países europeos como Bélgica, desde que la persona es muy pequeña se ve inmersa en 3 posibles idiomas: francés, inglés, algo de danés, ¿cierto? Pero en otros países, como por ejemplo los latinoamericanos, prima el español y algunas lenguas nativas que tenemos de nuestras propias etnias indígenas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue la lengua materna? ¿Con qué lengua se comunica principalmente? Y hacia ahí poder orientar la intervención. Y también tener en cuenta cómo se afecta pues cada una de estas lenguas, porque pueden tener diferentes procesos de afectación. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Cristina, ¿algo más que añadir?
poco más, pero aquí, por ejemplo, aquí en España y concretamente aquí en Barcelona, donde yo me encuentro ahora, también nos sucede. Nosotros aquí desde bien pequeñitos trabajamos con 2 idiomas, somos bilingües, el catalán y el castellano, ¿no? Y nosotros siempre decimos que la intervención la tenemos que hacer, es decir, yo como técnica, como logopeda, lo que hago es trabajar siempre en el idioma materno. Yo pregunto si prefieren catalán o castellano, yo me dirijo a ellos en ese idioma, pero yo contemplo todas las opciones de respuesta, como si me lo hacen en inglés. Si para él es una ventaja, es una estrategia más que tiene para comunicarse. Jamás inhibiré una respuesta verbal que sea acertada, ¿no? Hombre, evidentemente si es inglés y no lo usa frecuentemente, es más difícil que tenga evocación o fluidez en ese idioma, pero en cualquier caso, yo me dirijo en el idioma materno, el idioma, como ha dicho Sandra, natural, pero acepto cualquier respuesta de este paciente, porque para mí es una riqueza lingüística, ¿no? Y en estos casos que son pues, usuarios, ¿no? Bilingües o trilingües incluso, y que dominaban previamente esas 3 lenguas, es un recurso más que tienen. Muchas gracias, Cristina, también. Ya para acabar, que ya son casi aquí las 9 de la noche en España, las 2 del mediodía en Colombia, tenemos otra pregunta de André Barrera Tamayo que dice: ¿cuáles serían las acciones puntuales en el supuesto de observar que el paciente no está mejorando? Bueno, retomando un poco lo que hemos venido hablando, hablamos de condiciones de salud que en el momento no tienen cura, que no son cura probada, porque se están trabajando desarrollos, que no son reversibles y donde mi objetivo más que lograr una mejoría en el proceso como tal es lograr mantener el mayor tiempo posible, mejorando la calidad de vida y el bienestar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que veo que el usuario no recupera, hay que pensar más bien si es que está avanzando la fase de deterioro y yo tengo que empezar a cambiar las estrategias de acuerdo a esa fase de deterioro y a las habilidades residuales que aún permanecen. ¿Sí? Entonces, ahí principalmente es detectar si ha habido una progresión y ha habido una pérdida de funciones y yo requiero replantear mis estrategias con base en esa pérdida de funciones que se está presentando, ¿sí? Para mantener el mayor tiempo posible. Si debo cambiar de una intervención más directa y combinarla con una intervención indirecta mucho más fuerte. Entonces, yo lo abordaría más desde ese sentido, porque pues sería un poco contradictorio hablar de una mejoría cuando yo sé que lo que yo hago es mantener el mayor tiempo posible ciertas funciones que progresivamente se van a alterar. Entonces yo lo enfocaría más a cuando yo veo que sigue el patrón de deterioro, poder determinar en qué fase de alteración se encuentra la persona, cuáles son las características lingüísticas y comunicativas de esa fase y reenfocar mis estrategias para esa nueva fase. Muchas gracias. Y Cristina, que sé que ya estáis a punto de cerrar ahí ya en ISEP Barcelona, ya me pintan los oídos, ya oigo que hablan mal de mí. Muy brevemente, me van a echar. ¿Quieres complementar para acabar? Me parece, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Sandra ahora mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Tienes que plantearte el por qué no está. Evidentemente, el tema mejora, es lo que ha dicho Sandra, no se contempla como mejora. El término ya no estaría bien utilizado, pero si no, si ves que el paciente no participa, si ves que el paciente no está motivado en tratamiento, tendrías que plantearte por qué. Si es por una evolución clínica de la enfermedad o bien es que tienes que adaptar, ¿no?, el tipo de intervención que estás haciendo. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sandra. Muchas gracias, Cristina. Sandra, ha sido un placer hoy teneros aquí a las 2. Ha sido muy intensa la tarde-noche. De verdad, de corazón, espero que podamos volver a repetir este tipo de actividades conjuntamente entre la Universidad San Buenaventura Cartagena e ISEP. Y, por supuesto, quisiera también agradecer a Mónica Morales, que os acompaña en este momento. No sé si podéis poner la cámara para saludar. Mónica. Sí, el micro, por favor. Aquí, bueno, Mónica. Ahora me escuchan. Perfectamente. Mónica es la directora del programa de fonología de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, de las Indias. Y de verdad, Mónica, muchas gracias a ti, a Sandra, por
por estar aquí con nosotros, por organizar esto conjuntamente, también a Cristina, Andrés desde Barcelona, desde casa. No sé qué quieres comentar ya para concluir. Pues no, muy satisfecha con el resultado del encuentro, Fermín, porque en verdad ha sido muy interesante, un tema muy importante para los logópedas o los fonoaudiólogos, porque ya hemos visto que la tendencia del envejecimiento pues nos pone a liderar estos procesos tan importantes como son la comunicación de estos pacientes. A través de la doctora Cristina y la doctora Sandra nos han hecho resaltar acerca del manejo interdisciplinario, incluir el manejo de la familia, es decir, de toda la base neurobiológica también y de cómo el fonoaudiólogo o el logopeda tiene que hacer unos procesos de análisis muy interesantes para toda la intervención que haga, desde la evaluación, pasando por el diagnóstico, la intervención. Entonces, pues yo estoy muy satisfecha. La calidad de las preguntas evidencia que las personas también estuvieron muy vinculadas, así es de que pues es un agradecimiento a la doctora Cristina, a la doctora Sandra, a ti Fermín pues por toda tu logística y sí, bueno, a los panelistas por el impecable manejo del tiempo, la pertinencia y la coherencia en toda la base teórica y bueno, y a los asistentes por acompañarnos durante este tiempo. Estoy de acuerdo contigo, este es el primero de muchos, ahí cuando estaban hablando, estaba pensando en muchas más cosas también que tenemos pendientes por hacer, que queremos hacer, entonces pues vamos a contar con todos ustedes nuevamente. Pues muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Ya con ellas vamos a concluir. Eso sí, agradecer a casi los 100 espectadores que nos han acompañado esta noche. Así que a todos ellos y a todas ellas, de verdad, gracias por estar allí. Y a Cristina, Sandra, Mónica, de verdad, un placer trabajar conjuntamente. Que tengáis feliz tarde o feliz almuerzo si no habéis almorzado. Y aquí en España cenamos y a dormir. Hasta la próxima. Que descansen. Chao. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.